Bienvenido a tu canal Creciendo en Dios, donde aprenderás y pondrás a prueba tu conocimiento de la palabra de Dios a través de lecciones, ejercicios y análisis de personajes bíblicos. Rey Saúl. Ese soy yo. Mucho se ha hablado sobre el rey Saúl, que fracasó porque perdió su posición. Lo cierto es que la historia la encontramos en el primer libro de Samuel. Inicia cuando el pueblo de Israel pide un rey. Dios envía a ungir a Saúl, pero Saúl no logra cumplir todas las expectativas que tenía su puesto. Un hombre escogido por Dios, sí, fue escogido por Dios, no por el pueblo. Y a pesar de que parezca irónico, no solamente fue elegido por su apariencia, sino también por su forma de ser. Pero más adelante, mientras avancemos en los estudios, vamos a observar cómo esa forma de ser se ve alterada por las situaciones de su entorno. Entre las características del rey Saúl, tenemos una marcada falta de confianza, misma que lo llevó a cometer la mayoría de los errores que sucedieron durante su periodo como rey y que los llevó a ser desechado por Dios, porque su falta de confianza solamente no era en él mismo, sino también en Dios. El rey Saúl también tenía una muy baja autoestima, lo que puede parecer contradictorio debido a que las Sagradas Escrituras nos muestran que él contaba con una muy buena apariencia, un buen porte, era muy atractivo e incluso era muy alto. Pero, aún así, se sentía incapaz de cumplir las asignaciones que se le habían entregado o la responsabilidad que el profeta Samuel estaba poniendo sobre sus hombros de parte de Dios. Otra característica es que era humilde, tanto así que se dignó a recibir los consejos de uno de sus siervos e incluso siguió sus instrucciones. Aspectos que nos muestran su sencillez y su humildad, a pesar de que en ese momento tenía autoridad sobre esa persona. Saúl era una persona muy consciente de su entorno. Lo afectaba mucho las cosas que veía, que decían, claro, como dijimos anteriormente, por su autoestima. En otras ocasiones actuó apresuradamente, nuevamente por lo que estaba ocurriendo a su alrededor, lo embargó el miedo. Sí, el rey Saúl estaba en busca de aceptación por parte de los demás, ya que no confiaba en sí mismo. Una que otras veces mostró signos de orgullo, y nunca llamó a Jehová, su Dios. Si quieres saber más sobre el rey Saúl, su vida, su personalidad, sus faltas y muchos otros detalles, puedes ir a nuestra cuenta de Instagram y escuchar el podcast que estaremos próximos a publicar sobre el rey Saúl, el primogénito desechado. Espero que hayas aprendido algo más sobre las Sagradas Escrituras con nuestra clase del día de hoy. Recuerda, estudia las Escrituras, mantente preparado y nos vemos en el próximo video.